Muy bien. En la última lección nosotros tratamos de desarrollar un poco de intuición acerca de los sistemas no lineales, ¿verdad? Bajo esta perspectiva de sistemas dinámicos. Vimos nosotros cómo es que algunos conceptos, pudimos recontextualizar varios conceptos que ustedes ya conocían de ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, ¿verdad? Para presentar una versión unificada de qué ocurre con nuestros sistemas, ¿verdad?, que evolucionan con respecto al tiempo. Vimos ahí algunas cosas interesantes, ¿verdad? Desde que, en algunos casos iba a ser posible resolver la ecuación diferencial si era pues sencilla, pero que en la mayoría de los casos no iba a ser posible, ¿verdad? Y a pesar de que sí pues iba a existir alguna solución, esta no la íbamos a poder encontrar a partir de la ecuación diferencial. Empezamos a ver también algunos métodos gráficos en donde utilizábamos el diagrama de fase, ¿verdad? En donde utilizábamos un gráfico del espacio de estados del sistema y utilizando el campo vectorial veíamos nosotros cómo es que la dinámica del sistema se veía como un flujo dentro del espacio de estados. Vimos que de esta forma fue posible analizar el comportamiento de un péndulo con fricción. Inclusive vimos cómo era posible interpretar el rol del control adentro de esta situación del péndulo. Y finalmente llegamos nosotros a presentar un caso un poco más complejo, el sistema de Lorentz, en donde veíamos que ya no era tan práctico utilizar este diagrama de fase y tuvimos que recurrir a métodos numéricos para poder efectuar simulaciones del sistema y con eso pues más o menos poder platicar de cómo es que se comportaba este sistema. Al final de cuentas llegamos nosotros a la gran conclusión de que en general los sistemas no lineales iban a ser complejos, iban a presentar muchos tipos de comportamientos complicados y a veces un poco como que contraintuitivos. Háblese por ejemplo de el comportamiento del caos del sistema de Lorentz, en donde veíamos nosotros que un sistema determinístico presentaba un comportamiento bastante impredecible debido a esa dependencia de las condiciones iniciales. La conclusión de esto fue entonces que nosotros tenemos que anclarnos a algo que nosotros podamos entender muy bien y a partir de eso desarrollar un set de herramientas que nos permita a nosotros analizar situaciones más generales, ¿verdad? El caso de nuestros sistemas no lineales. Este anclaje que vamos a estar utilizando van a ser nuestros sistemas lineales. Si ustedes recordarán, estos sistemas fueron los que nosotros estudiamos principalmente en el curso de Control 1 e igual en cursos previos, ¿verdad?, como el de procesamiento de señales, etcétera, etcétera, porque nos presentaban una como que metodología bastante clara utilizando los métodos de transformadas. Vamos a ver nosotros cómo es que enfocándonos en este tipo particular de sistemas vamos a poder encontrar algunos resultados equivalentes a lo que conocíamos nosotros en el sentido de los métodos de transformadas, pero más que eso, un nuevo set de herramientas que nos va a permitir a nosotros analizar a nuestros sistemas no lineales. Y aquí ahora quiero también hacer una aclaración, y es que a pesar que nos vamos a estar enfocando bastante en sistemas lineales, nuestro objetivo no va a ser quedarnos solamente en el mundo de sistemas lineales como lo fue en Control 1, sino que la idea, como les digo, es desarrollar herramientas que nos sirvan a nosotros para aplicarlas en nuestros sistemas no lineales pues más complicados. Para esta lección vamos a estar utilizando pues una presentación. Típicamente pues no utilizo yo presentaciones en este curso, pero vamos a hablar de muchas cosas, entonces va a ser una lección bastante densa porque tenemos bastantes cosas que cubrir. Ojo, esta va a ser una introducción, si lo quieren ver ustedes así, a sistemas lineales, porque legalmente ustedes podrían llevar inclusive solamente un curso acerca de sistemas lineales y poder desarrollar pues las demostraciones de muchas de los resultados que vamos a presentar nosotros pues como tal. Mi objetivo, como les he comentado, ¿verdad?, desde el inicio del curso, es que aprendamos a utilizar esto y que no nos
quedemos atrapados mucho en la abstracción y en la matemática, ¿verdad? Sin que nosotros logremos anclar a para qué nos sirve esto, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar con esto. Muy bien. Nuestros sistemas lineales van a ser un caso especial de sistema. Porque, pues, si nosotros nos ponemos a pensar, si f de x es una función genérica de x, ¿verdad? Tal como x al cuadrado, coseno de x, la pregunta es cuántas funciones lineales existen. Bueno, obviamente, ¿verdad? Esto lo que nos está diciendo a nosotros es que si agarramos y ploteamos un plano en donde tengamos x versus f de x y nosotros pues graficamos varias funciones. Si graficamos, por ejemplo, x al cuadrado, podemos graficar también, como tenemos acá, ¿verdad? El coseno. Pero si nosotros buscamos o nos preguntamos cuál de las funciones que podemos graficar o qué familia de las funciones que podemos graficar es lineal, pues nos ponemos a pensar nosotros en líneas rectas. Bueno, si nosotros graficáramos una línea recta, por ejemplo, una línea que fuera mx más b, resulta que esta no es una función lineal en el sentido estricto de la palabra, porque si ustedes recuerdan, habían dos características particulares que tenía que cumplir cualquier sistema o función lineal, y es que tiene que cumplir tanto con la superposición como la homogeneidad. La homogeneidad nos va a obligar a nosotros que las únicas líneas rectas que podamos considerar nosotros como funciones lineales sean aquellas que pasen por el origen, ¿no? Entonces solamente estas funciones, llamémosle nosotros f de x igual a por x, van a ser nuestras funciones lineales. Entonces cabalmente solo existe una familia de funciones lineales, donde tenemos básicamente una línea recta que interseca al origen. Bueno, aplicando esta misma lógica, nosotros podemos irnos a un caso un poco más general y hablar de, bueno, ahora que nosotros tenemos un sistema dinámico, el sistema dinámico nos presenta a nosotros un campo vectorial. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué campo vectorial, utilizando la intuición de que nuestras funciones lineales solamente pueden ser pues una constante por la variable? Ahora que tenemos nosotros un campo vectorial, vamos a pensar de que la generalización natural de esto, ¿verdad?, va a ser pues multiplicar una matriz por un vector. En este caso, este vector va a ser el vector de estado, ¿verdad? Y tenemos una matriz A que va a ser una matriz cuadrada de n por n. Y esto de acá lo vamos a llamar nosotros un sistema lineal homogéneo. Le vamos a llamar nosotros homogéneo porque es un sistema, si ustedes se dan cuenta, que es un sistema autónomo. Quiere decir, este es un sistema dinámico autónomo. Acuérdense, los sistemas lineales, los sistemas dinámicos autónomos son aquellos que no tienen entradas externas, sino que solamente dependen del vector de estado. Y la dependencia del vector de estado en este caso es directamente multiplicando por una matriz. Entonces, un sistema lineal, un sistema dinámico lineal, tiene la forma de un sistema algebraico lineal, ¿verdad? Le llamamos homogéneo porque es un sistema que no tiene entradas, es decir, está dependiendo solamente del estado. Si nosotros queremos expandir esta noción e incluir lo que van a ser los sistemas de control, nosotros vamos a añadir entradas y salidas. Entonces, si nuestro caso no lineal, ¿verdad?, este es un sistema dinámico autónomo no lineal.
Tenemos nuestro campo vectorial del sistema, la dinámica, ¿verdad? El campo vectorial de la salida, nuestra condición inicial. Vamos a ver que aplicando esta noción de linealidad, vamos a encontrar un caso especial en donde vamos a tener que nuestro sistema, que vamos a llamar un sistema LTI en el espacio de estados, va a estar dado por las siguientes expresiones. Vamos a tener nosotros dos ecuaciones. La primera ecuación se llama la ecuación de estado, porque involucra la ecuación diferencial del sistema. Y la segunda ecuación es una ecuación algebraica, que es la ecuación de salida. Vamos a ver nosotros que todas las expresiones que aparecen tanto en la ecuación de estado y en la ecuación de salida son expresiones lineales, es decir, multiplicación de una matriz por un vector. Entonces aquí tenemos nosotros contenido, si nos damos cuenta, lo que era originalmente el sistema lineal homogéneo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues le estamos agregando esta parte de acá, ¿verdad? La matriz, le estamos acoplando este término, ¿verdad? Más BU. En donde vamos a ver nosotros que vamos a denominar la matriz A como la matriz del sistema. ¿Por qué se llama de esta forma? Porque denota la dinámica del sistema por sí solo. Es decir, si el sistema no tiene entradas, el sistema lineal se vuelve un sistema lineal autónomo y su evolución está definida completamente por esa matriz A multiplicada por el vector de estado. Vamos a nosotros acoplarle como entrada la matriz de control, le vamos a llamar, o la matriz de actuadores B multiplicada por el vector de entradas U, que sigue siendo, lo definimos de la misma forma que en el caso no lineal. Luego tenemos nosotros el caso de la ecuación de salida, en donde nuestra salida Y va a ser igual la combinación de dos mapas lineales, CX más DU. La matriz C se va a conocer como la matriz de salida, la matriz de sensores o la matriz de observación, a veces, ¿verdad? Y hace un mapeo entre cuáles son las variables de estado que podemos medir nosotros con los sensores que tenemos disponibles. Esta noción de la salida, según la clase pasada, quedó un poco ambigua, pero vamos a ver nosotros que ahora que hagamos ya esta unión, ¿verdad?, con los sistemas LTI, vamos a entender bien a qué se refiere esta expresión de salida. Y tenemos otro término que se va a llamar pues la matriz de feed forward, que es la matriz D que multiplica a U. Quiere decir de que la salida puede verse afectada también por la entrada. Seguimos con el mismo caso de condiciones iniciales arbitrarias, ¿verdad? Y tenemos entonces lo que se llama un sistema LTI en el espacio de estados, ¿verdad? Muy bien. Este sistema es la forma multivariable y general de los objetos que nosotros trabajábamos en control 1. Ya vamos a ver cuál es la relación que tienen estos objetos con lo que veíamos en control 1, dado que pues a simple vista se ven como dos cosas completamente distintas. En MATLAB pueden ustedes utilizar la toolbox de sistemas de control para definir su sistema en el espacio de estados, ¿verdad? Como SS de state space de las matrices A, B, C y D. Y les crea un objeto similar a lo que ustedes encontraban cuando utilizaban los comandos de función de transferencia. Bueno, resulta que existe un caso todavía más general, ¿verdad?, aparte de los sistemas LTI. Y este caso más general ocurre cuando nosotros permitimos que exista una variación paramétrica de las matrices que definen al sistema LTI. Cuando existe un cambio paramétrico de estas matrices, ¿verdad? O sea, son matrices que dependen del tiempo. Vamos a decir nosotros que este sistema es un sistema lineal general, ¿verdad? Este es un sistema lineal general. Bueno, siendo un poco más específicos, ¿verdad? Si nuestro sistema de aquí arriba es un sistema LTI, la parte de la invarianza en el tiempo resulta de que las matrices se mantienen fijas.
Entonces, si para este caso de abajo las matrices varían conforme al tiempo, vamos a ver que este corresponde al modelo de un sistema lineal variante en el tiempo. Tenemos otra gran ventaja entonces de representar nuestras cantidades utilizando variables de estado, y es que ahora tenemos nosotros las herramientas para poder describir sistemas lineales variantes en el tiempo, que eso no lo podíamos hacer nosotros en control 1. Muy bien. Más información acerca de estas cantidades. Tenemos nosotros que las dimensiones van a ser importantes. Recordamos nosotros que el vector de estado, y lo vamos a colocar pues por acá. El vector de estado es una cantidad n dimensional. El vector de entradas es una cantidad m dimensional. Y el vector de salidas es una cantidad p dimensional. Por lo tanto, las matrices que utilizamos en las ecuaciones tienen que ser consistentes con esas dimensiones. La matriz A es una matriz cuadrada. Va a ser la única matriz cuadrada de esas dos ecuaciones. Y es de n por n. N siendo el número de variables de estado. Vamos a ver nosotros que el número de variables de estado o la dimensión del vector de estado corresponde al orden del sistema. Esta noción de orden sigue siendo la misma que utilizábamos en control 1, ¿verdad? Que nos dice básicamente pues qué tan complejo es el sistema. Luego tenemos que la matriz B, ¿verdad? Para que sea consistente con la multiplicación de matrices con vectores, es de n por m. Involucra, o sea, las cantidades, el número de variables de estado y el número de entradas. Y las matrices C y D involucran la mezcla de el número de salidas con las variables de estado y el número de salidas con el número de entradas. Vamos a identificar algunos tipos especiales de sistemas LTI, ¿verdad? Bueno, vamos a ver nosotros que todo aquel sistema que no presente una matriz de prealimentación o una matriz de feed forward se denomina estrictamente propio. Resulta que la gran mayoría de sistemas LTI presenta, o inclusive de sistemas lineales, presenta esta forma, por lo que se va a asumir por defecto. Quiere decir que nosotros por defecto vamos a eliminar estos términos de acá, ¿verdad? Entonces nuestro sistema va a tener solamente las matrices del sistema, de control y de sensores, ¿verdad? Adicionalmente, nosotros podemos hacer otra distinción entre lo que se van a llamar sistemas SISO, es decir, Single Input, Single Output, cuando la dimensión o el número de entradas es igual al número de salidas y es igual a 1. Quiere decir que este tipo de sistemas son aquellos que tienen solamente una entrada y una salida. En caso que nuestro sistema no sea SISO, va a recibir el nombre de MIMO por Multiple Inputs, Multiple Outputs. Estos sistemas MIMO son sistemas multivariables, es decir, tienen múltiples entradas, múltiples salidas, o inclusive si es un sistema que tiene una entrada y múltiples salidas, o una salida de múltiples entradas, lo vamos a considerar como MIMO. ¿Por qué razón hacemos nosotros esta distinción? Bueno, si ustedes se dan cuenta, los sistemas SISO que tienen una entrada y una salida corresponden al tipo de sistemas que nosotros estudiamos en control 1. Quiere decir que existe una equivalencia entre los sistemas que trabajamos en control 1, que se podían representar mediante una función de transferencia, mediante métodos de transformadas, y nuestros sistemas SISO en el espacio de estados. Los sistemas MIMO ya son sistemas pues más generales que no se encuentran limitados a una entrada y una salida, por lo tanto van a considerarse pues mucho más generales que los casos que vimos en control 1, ¿verdad? Esto es solamente para poder hacer una relación directa entre lo que vimos en control 1 y lo que estamos viendo ahora más general por acá.
vamos a dar cuenta de que una parte muy importante de la notación que establecimos hace un par de semanas es darnos cuenta solamente por la forma en que estamos escribiendo las cantidades si nos estamos refiriendo a un sistema SISO o MIMO. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, en este caso yo puedo ver que tanto la entrada como la salida la estamos representando mediante letras minúsculas en cursiva, por lo tanto son escalares y por lo tanto este es un sistema SISO. Solamente al ver la forma en que lo estamos expresando, nos damos cuenta por acá, ¿verdad? Que por defecto nosotros asumimos que la matriz de feed forward no existe. Muy bien. Habiendo hablado de esta distinción, ¿verdad?, entre los tipos de sistemas SISO y sistemas MIMO, vale la pena que nosotros hagamos al fin la unión, ¿verdad?, o que hagamos la comparación entre qué es lo que estamos hablando nosotros en sistemas de control en espacio de estados y lo que hablábamos nosotros en sistemas de control clásicos. Bueno, nos acordamos nosotros que para el caso clásico nosotros describíamos a nuestros sistemas utilizando la función de transferencia y nuestros sistemas eran en esencia cajas negras que tenían una entrada y una salida. De esta manera nosotros podíamos, mediante técnicas de transformadas, encontrar que si hacíamos la transformada de Laplace de la entrada y la transformada de Laplace de la salida, nosotros teníamos que la función de transferencia era simplemente una relación entrada-salida, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestros sistemas tenían, ¿verdad?, un modelo input-output, ¿verdad? Solo nos estaba interesando qué era lo que entraba y qué era lo que salía. La pregunta que surge naturalmente de acá es que en nuestra perspectiva clásica jamás hablamos de las variables de estado. Y nosotros, desde que empezamos a platicar acerca de los sistemas dinámicos, dijimos que las variables de estado son fundamentales para describir en dónde está el sistema y qué es lo que está haciendo. Y nos permite a nosotros, pues, predecir cómo es que va a evolucionar el sistema. Es más, las ecuaciones de estado, tanto para el caso no lineal como para el caso lineal, dependen del vector de estado. Y para nosotros ahora esa cantidad de las variables de estado es lo más importante. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde están las variables de estado? O sea, si son tan importantes, ¿por qué nosotros no las vemos? O sea, ¿dónde es que están? Jamás nos pusimos a pensar en las variables de estado porque nuestro modelo fundamentalmente era un modelo input-output, ¿verdad? Teníamos la entrada, teníamos la salida, ¿verdad? Es un sistema SISO y describíamos esa relación entrada-salida mediante nuestra función de transferencia. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a agarrar nosotros, piensen ustedes, pues un martillo. Y vamos a básicamente tratar de romper esta caja. Esta caja negra que teníamos nosotros que nos decía que había una relación entrada y salida. Y va a resultar de forma bien interesante de que adentro de este sistema hay otro sistema, ¿verdad? Si lo quieren ver así, digamos, este sistema en muchos casos iba a ser parte de un diagrama de bloques, ¿verdad? Nosotros veníamos, agarrábamos nosotros nuestra planta y casi siempre hablábamos nosotros que iba a ser parte de un diagrama de bloques. Lo interesante es que cuando nosotros
agarremos este martillo y veamos qué es lo que hay adentro, vamos a encontrar que adentro de esta caja hay otro diagrama de bloques. Y ese diagrama de bloques es el siguiente. Bueno, entonces, todo lo que está en la línea punteada corresponde a lo que antes era GDS. Pero resulta que ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de variables de estado, ¿verdad? Podemos nosotros echar un vistazo a qué es lo que hay adentro del sistema, ¿verdad? Entonces, adentro del sistema, resulta que vamos a ver nosotros este diagrama de bloques. Bueno, ¿por qué es que vemos este diagrama de bloques? Y trabajémoslo un poco. Bueno, tenemos nosotros que aquí hay un integrador, entra x', sale x. Bueno, x viene acá y pasa por a. Quiere decir que la salida de acá es a por x. ¿No? Vamos a a lo mejor con otro color. Entonces la salida de acá es a por x. Muy bien. Luego tenemos nosotros que pues por acá, ¿verdad? En el lado izquierdo entra u y pasa por b. Entonces la salida va a ser b por u. Luego tenemos un sumador. Entonces quiere decir que la salida de ese sumador es agarrar a x más bu. Pero la salida de ese sumador nos damos cuenta que recibe el nombre de x'. Entonces esto que tenemos nosotros acá corresponde a la ecuación de estado. Luego agarramos x, la pasamos por c. Esto es cx entonces. U nos damos cuenta que entra en feed forward. Multiplica a d. Entonces esto sería d por u. Por lo tanto la salida de esto estaría siendo cx más d por u, pero esto lo llamamos nosotros y. Entonces este diagrama de bloques nos describe a nosotros el modelo de nuestro sistema LTI en el espacio de estados. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo nuestras variables de estado en este caso? Pues están refinando el modelo, ¿verdad? Entonces las variables de estado refinan nuestro modelo de un sistema LTI. Quiere decir que ahora tenemos más información acerca de este sistema LTI. Muy bien. Otra cosa que es importante notar acá es que esto, digamos, lo que tenemos adentro de las líneas punteadas es lo que está adentro de la caja. Todo lo que está afuera es el mundo exterior. Quiere decir de que nosotros en el mundo exterior podemos ver o interactuar solamente con las entradas y las salidas. ¿Dónde están las variables de estado entonces? Pues están adentro, ¿no? Están adentro de esta caja, ¿verdad? Con las líneas punteadas. Esto quiere decir entonces que las variables de estado son cantidades ocultas. Las variables de estado se encuentran ocultas dentro de la caja. Entonces por eso es que no las veíamos nosotros en control 1, porque son cantidades que están ocultas. Bueno, ¿cómo entonces podemos nosotros extraer esas cantidades que están ocultas? Pues resulta que para eso es que vamos a estar utilizando nosotros las salidas Y. Y por eso es que esta matriz C es la matriz de sensores. Vamos a utilizar nosotros entonces sensores para poder medir las variables de estado. Y utilizar esa información de las variables de estado, ¿verdad? Pues para hacer lo que vayamos a hacer con esas variables de estado. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, hacer notar o darnos cuenta que en algunos casos va a ser imposible extraer todas las variables de estado utilizando nuestros sensores. Porque van a haber ciertas cantidades que no se pueden medir, o sea, no hay sensores para medir esas cantidades.
¿Qué vamos a hacer nosotros en ese caso? Vamos a hablar más adelante. Van a haber ciertos objetos que vamos a estar utilizando llamados observadores de estado que nos van a permitir a nosotros extraer esa información oculta. Lo importante aquí es darnos cuenta, contrastar esas dos perspectivas, ¿verdad? Control clásico versus control moderno. O sea, control clásico nos enfocamos solamente en el modelo input-output, solo lo que podemos ver desde el mundo exterior. Pero ahora con la perspectiva de variables de estado podemos nosotros refinar nuestro modelo y observar qué es lo que está adentro de esta caja. Muy bien. ¿Qué más cosas podemos decir acerca de nuestros sistemas LTI? Muy bien. La gran pregunta, ¿verdad? Y esto obviamente nosotros, por ejemplo, lo hemos ido resolviendo de diferentes formas en los diferentes cursos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sistemas LTI? En procesamiento de señales dijimos nosotros, bueno, sistemas LTI porque la salida se puede expresar por la convolución. ¿Va? En control 1 igual, ¿verdad? Pero más importante, podemos utilizar métodos de transformadas para poder encontrar la relación input-output utilizando la función de transferencia. En el caso de control moderno, ¿verdad? Hay que responder también la pregunta, ¿por qué nos van a interesar los sistemas LTI? Si ahora tenemos un modelo más general que nos permite a nosotros hablar de sistemas no lineales. Bueno, pues resulta que los sistemas LTI van a ser tan bien portados, si lo quieren ver ustedes así, que casi todos los problemas que encontramos nosotros para el caso de los sistemas no lineales, para los sistemas LTI no existen. Empezamos con la primera gran cosa, y es que todo sistema LTI, y esta es una cosa bien fuerte, digamos así, un resultado extremadamente importante y fuerte. Y nos dice a nosotros que todo sistema LTI, o sea, sin importar cuál sistema LTI estemos hablando, todo sistema LTI tiene solución. Y esa solución está dada por la integral de convolución. La integral de convolución es la que nosotros ya habíamos utilizado, la que conocíamos normalmente. La que conocíamos normalmente era esta parte de acá. Esta es como que la que nosotros conocíamos, ¿verdad? Pero ahora tenemos nosotros o agregamos una parte adicional, ¿verdad? Y es una parte que corresponde a las condiciones iniciales distintas a cero. Entonces esto de acá nos dice a nosotros que tiene que ver con el hecho de que las condiciones iniciales son distintas a cero. Entonces esta es una versión más general de la integral de convolución que nosotros conocemos. Bueno, tenemos varias cosas interesantes por acá. Lo más interesante de esta solución es que existe una matriz muy importante, y es esta que tenemos nosotros acá. Esta matriz, de manera formal, se conoce como la matriz de transición de estado. Y resulta que esa matriz nos define completamente la solución del sistema. Esto les debería de sonar o les debería de parecer similar a lo que era nuestra respuesta impulsional. ¿Se acuerdan ustedes que la respuesta impulsional, cuando hablábamos de nuestros sistemas LTI, era una señal que nos describía completamente la respuesta del sistema? Es decir, solo teníamos que conocer la respuesta impulsional y la entrada del sistema para poder encontrar la salida. Esto va a ser algo similar, pero cambia en el sentido de que estamos hablando ahora pues del estado del sistema, ¿verdad? Y que ahora ya no estamos hablando de una señal como tal, sino que es una matriz. Esa matriz de transición de estado es tan fundamental para el sistema que si conocemos la matriz de transición de estado, conocemos todo lo que hay que conocer del sistema. Porque basta con colocar esa matriz de transición de estado en esta fórmula para poder encontrar cuál es la evolución de nuestro sistema. Entonces,
tenemos un primer resultado extremadamente contundente para sistemas LTI, ¿verdad? Y es que todos estos sistemas tienen solución, ¿verdad? Bueno, el problema con esta solución es que a pesar de que exista y que se vea pues más o menos, es complicadísima de calcular. Es compleja de calcular. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que esta matriz de transición de estado corresponde a lo que se llama una exponencial de una matriz. Bueno, la exponencial de una matriz no es lo que uno se esperaría, digamos, que fuera así súper sencillo de agarrar cada elemento de la matriz y hacerle e elevado a eso, sino que lo que se hace con la exponencial de la matriz es que partimos nosotros de la definición de una exponencial escalar utilizando series de Taylor, ¿verdad? Que nos acordamos nosotros que esto sería a a la k sobre k factorial, y de forma ahí sí que súper abusiva nosotros sustituimos ese escalar por una matriz. Quiere decir que la exponencial de una matriz es una sumatoria infinita o es una serie de potencia de matrices. O sea, es una suma infinita de potencias de una matriz. Imagínense ustedes qué complicado calcular esta cantidad. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de un dron, un sistema de 12 variables de estado. El orden del sistema es 12, entonces la matriz A es de 12 por 12. Identidad más A está fácil. Ahora saquen el cuadrado a esa matriz de 12 por 12. Hay que multiplicar esa matriz por ella misma. Divídanlo dentro de 2, súmenlo. Luego hay que multiplicar eso otra vez por ella misma, dividido dentro de 6, multiplicado por t menos t sub 0, ¿verdad? Y eso sería solo este lado de acá. Si ustedes se dan cuenta, en la integral tenemos nosotros que agarrar esa matriz e integrarla. ¿Qué involucra integrar esa matriz? Pues agarrar cada una de las casillas e irla integrando con respecto del tiempo. Esto claramente es súper complicado de hacer. Y a pesar que existen técnicas, por eso les digo que nosotros podíamos llevar un curso solamente de sistemas lineales. En esos cursos de sistemas lineales típicamente se dedica uno bastante tiempo para ver las distintas técnicas que existen para poder calcular la exponencial de una matriz. Hay muchas formas, les puedo decir desde descomposición espectral, que es básicamente sacar los eigenvalores a eigenvectores de la matriz y luego hacer unas manipulaciones, hasta inclusive sacarle la transformada de Laplace a la matriz. Pero son métodos extremadamente ahí sí que engorrosos algebraicamente hablando, y es perdedera de tiempo porque nosotros vamos a estar acudiendo siempre, a pesar de que exista la solución, vamos a estar acudiendo nosotros siempre a métodos numéricos. Es lo más sencillo, lo más práctico para hacer. Sin embargo, si ustedes quisieran calcular estas cantidades de forma directa, ¿verdad? Y es más, creo que vamos a ver un ejemplo en donde vamos a estar haciendo esto. Inclusive creo que hay un problema en su tarea donde van a tener que comparar estas soluciones. Pueden utilizar la función exponencial de la matriz en MATLAB, ¿verdad? Eso lo pueden utilizar también con variables simbólicas, integrarlo simbólicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? A nosotros no nos va a interesar mucho, como les digo, porque a pesar de que tenga solución analítica, nosotros rara vez la vamos a estar utilizando. O sea, es bueno saber que sí tiene solución, porque tenemos nosotros esa garantía. Pero lo más práctico es utilizar métodos numéricos. Bueno, resulta que también tenemos una ventaja con respecto de los métodos numéricos, ¿verdad? Y resulta que los sistemas LTI tienen más métodos numéricos e inclusive tienen algunos métodos numéricos que permiten soluciones exactas, ¿verdad? Aproximaciones exactas o equivalentes. ¿Se acuerdan ustedes de que hablábamos para nuestros sistemas discretos LTI en control 1 de forward Euler, backward Euler, twisting, zero order hold? Aquí vamos a tener exactamente lo mismo.
Aquí les pongo un par de ejemplos. Tenemos nosotros el ejemplo de forward Euler, ¿verdad? Que es el que teníamos para el caso, el que utilizamos también para sistemas no lineales. Puedo utilizar también runge-kutta de orden 4. Y también tenemos nosotros lo que es el equivalente del zero order hold. Otra cosa interesante de estos sistemas es que, por ejemplo, cuando nosotros agarramos un sistema LTI AX más BU, ¿verdad? Sabemos que esto es igual a F de X más U. Bueno, entonces al momento de nosotros discretizar esto y obtener F de XK U de K, resulta que tenemos la gran ventaja de que nuestros sistemas LTI presentan de nuevo forma LTI, solo que ahora discreta en el tiempo. Es decir, presentan la multiplicación de una matriz discreta, llamémosle así, por X de K más B de U de K. Y ocurre lo mismo para nuestra salida. Entonces, la gran ventaja es que tenemos nosotros que al discretizar sistemas LTI obtenemos de nuevo sistemas LTI, solo que en tiempo discreto. Entonces, lo que vemos nosotros es que existen pues definiciones para nuestras matrices discretas. Por ejemplo, yo tengo esta matriz discreta AD, entonces si quiero utilizar forward Euler, utilizo esta fórmula de acá. Si quiero utilizar zero order hold, utilizo esta fórmula de acá. Démonos cuenta que para el zero order hold se utiliza la exponencial de la matriz. Entonces sirve, ¿verdad? No solamente pues para encontrar la respuesta del sistema, sino que también para encontrar una discretización exacta. Igualmente, si vamos y ahora pues vemos cuáles son los valores de las BD, pues estaremos utilizando esto de acá, esto de acá, ¿verdad? Y para C tenemos exactamente lo mismo. ¿Verdad? Si no se quieren complicar mucho la vida, pueden ustedes encontrar esta discretización u otras utilizando siempre el comando de MATLAB C2D. ¿Verdad? Ustedes pueden utilizar aquí zero order hold, pueden utilizar también Tusting, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si no, pueden utilizar igual los métodos que ya teníamos definidos para sistemas no lineales, ¿verdad? Para sistemas autónomos generales, que sería forward Euler y runge-kutta orden 4, ¿verdad? También se pueden estar utilizando. Entonces tenemos igual esta otra ventaja, ¿verdad? De que, o sea, tienen solución, no la vamos a utilizar, sino que vamos a estar haciendo métodos numéricos. Pero inclusive, aunque estamos usando métodos numéricos, tenemos todavía mejores y más variedad de métodos numéricos, ¿verdad? Inclusive algunos que simulan de una forma pues más exacta, ¿verdad? Como lo es el zero order hold, que el zero order hold no existe para nosotros en el caso no lineal. Bueno, ¿qué más cosas podemos decir nosotros de nuestros sistemas LTI? Y estas pues cuestiones van a ir tomando pues mayor relevancia conforme vayamos avanzando nosotros en el curso, ¿verdad? Pero nos dice a nosotros que para sistemas LTI existen resultados tangibles para todas las preguntas fundamentales en control. Primero, resulta que para sistemas LTI la pregunta de la estabilidad del sistema va a ser directa, ¿verdad? Obviamente ya vimos nosotros que para el caso de nuestros sistemas LTI en control clásico podíamos decir utilizando los polos si son pues asintóticamente estables, marginalmente estables o inestables. Vamos a ver también que van a existir otras nociones fundamentales que van a ser las nociones de controlabilidad y observabilidad. Bueno, para este tipo de sistemas LTI se puede resolver la pregunta de cuándo es el sistema controlable y o observable. Más adelante vamos a entender a qué nos referimos con esto. Luego vamos a ver también que existe una solución clara de cuál es el mejor controlador que logra estabilizar el sistema. Igual, algunos términos de aquí vamos a estarlos desarrollando más adelante.
Por ejemplo, estabilizar lo que implica es que el sistema se mantenga quieto, ¿verdad? Que ya no explote, digamos, ya no sea inestable, ¿verdad? Estabilizar significa que el sistema ya no sea inestable. Pero lo interesante de esto es que nos preguntan, nos dicen nosotros que podemos encontrar cuál es el mejor controlador. Cuando nosotros hablamos o utilizamos la palabra mejor, hay cierta noción de optimalidad implícita. Quiere decir que nosotros para sistemas LTI vamos a ser capaces de dar resultados concretos acerca de cuál es el controlador óptimo para cierta situación. Esta noción de optimalidad y el control óptimo va a ser fundamental para nosotros cuando empecemos a hablar de los métodos más comunes y más populares, ahí sí que hoy en día, de hacer control. Luego también existen otras técnicas para encontrar controladores robustos. Hay un área muy extensa que se conoce como control robusto y es básicamente un área que nos pregunta o nos da técnicas de cómo es que podemos nosotros diseñar controladores que garanticen su funcionamiento. Si tenemos que hay ciertos errores en los parámetros del sistema o está sujeto a cierta cantidad de perturbaciones. Este tipo de control es fundamental para la industria aeronáutica y aeroespacial, ¿verdad? Porque garantiza un comportamiento consistente de los controladores sin importar qué tan malo sea el entorno o el sistema que estemos nosotros utilizando. Estas y otras más que las vamos a ir desarrollando nosotros en el transcurso del semestre. Pero esto realmente lo que nos dice a nosotros es que sí cumplen lo que nosotros estábamos buscando los sistemas LTI, y es proveernos un set de herramientas robustas, ¿verdad?, y contundentes que sí presenten como que resultados concretos que nosotros vamos a poderlas utilizar como anclaje, ¿verdad?, para analizar sistemas más complejos como los sistemas no lineales, ¿verdad? Entonces esa es como que la perspectiva que quiero que tengamos bien clara, ¿verdad? Que esto lo estamos haciendo precisamente para regresar a nuestro caso general de sistemas no lineales y tratar de decir algo al respecto de eso, pero utilizando estos sistemas más sencillos de entender, ¿verdad? Y que tienen ahí sí que más resultados pues contundentes. Bueno, vamos a pasar entonces ahora ya a la parte un poco más práctica de esta lección, ¿verdad? Y vamos a ver bastantes ejemplos, ¿verdad? Y nos dicen a nosotros, bueno, ¿cómo obtenemos estos modelos de sistemas LTI? Vamos a identificar nosotros pues temporalmente 3 formas distintas para obtener estos modelos LTI. Primero tenemos nosotros que vamos a poder obtener estos sistemas a partir de un modelado directo de los sistemas lineales. Es decir, vamos a agarrar nosotros algún sistema que sepamos a priori que es lineal, por ejemplo un circuito lineal que tenga componentes RLC, ¿verdad? Y fuentes dependientes de corriente y voltaje. Y sabemos que al aplicar las leyes de Kirchhoff podemos nosotros encontrar un set de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que eventualmente vamos a poder pasar nosotros a una forma matricial vectorial que va a tener la forma de un sistema LTI en el espacio de estados. Igual está el caso para nuestros sistemas mecánicos lineales, ¿verdad? Donde usábamos nosotros el método de impedancias, ¿verdad? Que va a ser posible utilizar esa misma forma de pensar para obtener sistemas lineales. Ojo, esto es para los sistemas mecánicos lineales. Para sistemas mecánicos no lineales vamos a hablar un poco nosotros de aquí a un par de semanas, porque ya se complica un poco más la situación. Hay otros tipos de sistemas que también naturalmente colapsan a sistemas lineales o a modelos lineales. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y esto vamos a hablar un poco, tal vez, ya sea con quienes estén trabajando esto en sus proyectos de graduación, o un poco también vamos a hablar de esto en el curso de Robótica 2 con los mecatrónicos. El ejemplo del consenso lineal en robótica Swarm.
existe un problema fundamental en robótica Swarm que se conoce como el problema de Runcible, que lo que pide es que todos los agentes robóticos se logren reunir en un único punto de reunión, ¿verdad? Entonces resulta que ese problema planteado de una forma en particular resulta que colapsa a un sistema LTI en el espacio de estados, ¿no? Inclusive aquí tenemos una simulación al respecto, ¿verdad? Es este archivo Runcible 3D en MATLAB, lo podemos visualizar. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, ahí cómo es que pues, los agentes se empiezan a, por ejemplo, juntar en un único punto de reunión. Eventualmente van a colapsar a un único punto. Obviamente los detalles de esto no caben dentro del alcance de este curso, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta nosotros que el modelo del sistema va a ser básicamente esto que vemos acá, que va a ser la multiplicación de una matriz por un vector. Entonces es un sistema LTI. En este caso es un sistema LTI homogéneo porque no hay entradas externas, ¿verdad? Entonces vemos cómo colapsa a este tipo de sistemas. La otra forma de poder obtener nuestros sistemas LTI va a ser a partir de un modelo de control clásico. Es decir, vamos a poder tomar nosotros sistemas SISO y los vamos a poder convertir a sistemas en espacio de estados. Este tipo de procedimiento se conoce como realización, ¿verdad? Vamos a agarrar nosotros un sistema en forma clásica y vamos a generar un sistema en espacio de estados mediante una realización, ¿verdad? Vamos a ver un par de realizaciones. Y la última forma, que va a ser realmente la forma que tal vez va a ser más interesante y que más nos va a estar sirviendo ya conforme vayamos avanzando en el curso, es que vamos a poder obtener un sistema LTI a partir de un sistema no lineal mediante un proceso de linealización. Bueno, esto ya más o menos lo conocíamos nosotros de control 1, ¿verdad? Que es posible utilizar cierta aproximación para obtener un sistema LTI a partir de un sistema no lineal. Pero va a resultar de que para control moderno, esa noción de linealización es más general y es más poderosa todavía que la que usábamos en control clásico. Es más, va a ser una de nuestras herramientas principales para poder hacer esa unión, ¿verdad?, de las herramientas que tenemos para sistemas LTI y del análisis de sistemas no lineales. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer nosotros algunos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es el de un circuito lineal. Aquí ya les aparece a ustedes la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar nosotros el problema pues paso a paso para ver pues cómo se hace, ¿verdad? Que eso va a ser importante entender pues cómo podemos nosotros a partir de nuestro circuito generar nuestro sistema LTI en el espacio de estados. Bueno, vamos a tener nosotros algunas cosas importantes que es clave que nosotros las identifiquemos. Y nos dice a nosotros que en circuitos eléctricos las variables de estado por definición van a ser siempre los voltajes en los capacitores y las corrientes en los inductores. Va a ser esto fundamental. Adicionalmente vamos a tener también una regla de que las entradas son las fuentes externas y las salidas son los voltajes o corrientes medios. Esa va a ser como que nuestra regla principal para este tipo de sistemas. Bueno, entonces vamos a regresar a verificar que sí nuestra solución esté bien, ¿verdad? Pero quiero que trabajemos este ejemplo desde cero para que esté bien claro cómo hacerlo, ¿verdad? Igual lo van a tener que hacer ustedes en su primera tarea.
Muy bien, entonces tenemos nosotros lo siguiente. Este es un voltaje de entrada. Tenemos inductor, capacitor, resistencia y tenemos que vamos a estar midiendo un voltaje de salida pues por acá. Muy bien. Entonces vamos a primero definir nuestras cantidades de interés. Bueno, tenemos nosotros que las variables de estado van a ser los voltajes en los capacitores y las corrientes en los inductores. Aquí tenemos nosotros un voltaje en un capacitor, vamos a llamarlo VC, y tenemos una corriente en el inductor, le vamos a llamar IL. No le voy a colocar el puntito a la I porque lo vamos a derivar, ¿verdad? Entonces va a ser útil que nosotros no le pongamos el puntito hasta que lo derivemos. Muy bien. Con esto podemos nosotros venir y plantear nuestras ecuaciones de las leyes de Kirchhoff. Bueno, entonces me puedo dar cuenta de que puedo hacer yo una suma de voltajes en esta malla, ¿verdad? Entonces sumando voltajes en la malla 1, pues tenemos nosotros lo siguiente. Empezamos con VI, ¿verdad? Menos más VI. Luego menos el voltaje en el capacitor. Luego tenemos nosotros el voltaje en el inductor, ¿verdad? Si yo sé que la corriente del inductor tiene esa forma, yo sé que la caída de potencial es más menos. Luego tenemos nosotros el voltaje en la resistencia. Y todo esto es igual a 0. Empecemos a ver nosotros entonces, perdón, este de aquí es VL. ¿Qué es cada cantidad? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta nosotros que el voltaje en el inductor lo podemos encontrar mediante la ecuación diferencial que define al inductor. Y es que esto es L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Es decir, esto es igual a L por I'. Bueno, adicionalmente nos damos cuenta que el voltaje en este resistor, por ley de Ohm, es simplemente pues la resistencia por la corriente. Como sabemos nosotros que este es un circuito RLC en serie, yo sé que la corriente en todos los componentes va a ser la misma. Quiere decir entonces que la corriente en el resistor es la corriente del inductor. Entonces esto es simplemente pues resistencia por la corriente en el inductor. Entonces vamos a nosotros reescribir esta ecuación. Nos quedaría a nosotros entonces VI menos VC menos L y prima de L menos R por IL igual a 0. Y vamos a llamar a esta nuestra ecuación número 1. Muy bien. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos, verdad? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? Muy bien. Entonces aquí tenemos que ponernos a pensar. Primero, ¿cuál es el orden del sistema? Pues el orden es 2. ¿Por qué razón? Porque tenemos nosotros dos variables de estado.
Una que es el voltaje del capacitor, otra que es la corriente del inductor. Entonces, dos variables de estado. Quiere decir entonces que nosotros necesitamos dos ecuaciones. Una por cada uno. O sea, una por cada una de las cantidades para que haga el orden, ¿verdad? O sea, el orden del sistema me dice el número de variables de estado y el número también de ecuaciones de estado. Entonces necesitamos dos ecuaciones, ¿verdad? Bueno, adicionalmente, ¿cuántas salidas tiene el sistema? Pues en este caso estamos midiendo nosotros este voltaje de salida, entonces necesitamos una ecuación para el voltaje de salida también. Muy bien. Entonces sigamos trabajando esto de acá. Ya tenemos una ecuación, nos hacen falta dos ecuaciones. Bueno, la otra ecuación, si nos damos cuenta, está sencilla porque es precisamente, podemos encontrar nosotros pues fácilmente qué es el voltaje de salida, ¿verdad? Yo sé que el voltaje de salida es simplemente pues por ley de Ohm, resistencia por corriente del inductor. Sencillo. Digamos que aquí tenemos la ecuación 2. Nos hace falta una última ecuación. ¿Cuál va a ser esta ecuación? Bueno, pues la ecuación que podemos hacer aquí es darnos cuenta de usar este nodo de aquí. Vamos a utilizar nosotros este nodo de acá. Entonces en este nodo nos damos cuenta que la corriente del capacitor va a ser igual a la corriente del inductor. Entonces vamos a poner acá este nodo, le vamos a llamar nodo A. Entonces sumando corrientes en el nodo A. Démonos cuenta que aquí tenemos nosotros, esta es la ley de Kirchhoff de voltajes y esta es la ley de Kirchhoff de corrientes. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros entonces que IC entra y sale IL igual a 0, entonces IC igual a IL, ¿verdad? Muy bien. Nosotros sabemos, sin embargo, ¿verdad?, que la corriente del capacitor está relacionada con su voltaje, utilizando la ecuación diferencial que define al capacitor, que es capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo, es decir, C BC'. Entonces esto realmente es C, ¿verdad?, BC' igual a IDL. Muy bien. Solo vamos a agregar una hoja adicional acá porque creo que no nos va a alcanzar. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora pues ya tenemos nosotros nuestras tres ecuaciones. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que pasar esto. Entonces ya con nuestras tres ecuaciones debemos pasarlas a la forma estándar de un sistema LTI en el espacio de estados. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un cambio de variables. Bueno, entonces hacemos el cambio de variables que nosotros esperaríamos. Bueno, nuestro vector de estado se llama X, ¿verdad? Entonces tiene que estar compuesto por escalares X1, X2 hasta Xn. Nuestras entradas se llaman U
¿verdad? Desde U1 hasta UE, hasta UM. Las salidas se llaman Y, desde Y1 hasta YP. Hay que definirlas como tal y rearreglar las ecuaciones hasta que tengan una forma que tenga sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro cambio de variable? Bueno, vamos a decir nosotros que X, o el vector de estado, va a estar dado por X1, X2, que es igual a voltaje en el capacitor, corriente en el inductor. Cumplimos, ¿verdad?, con que las variables de estado son los voltajes en los capacitores y las corrientes en los inductores. Bueno, luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que las fuentes de voltaje van a ser las entradas. Tenemos una fuente de voltaje VI, entonces entrada, fuente de voltaje. Y las salidas son las cantidades medidas, que en este caso estamos midiendo Vout, entonces Y igual a Vout. ¿Qué hacemos? Reescribimos todas las ecuaciones utilizando esta nueva nomenclatura. Nuestra ecuación número 1 tendríamos que va a estar siendo igual a U menos X1, ¿verdad? Porque es BC, menos L X2 prima, ¿no?, menos R X2 igual a 0. Bueno, aquí ya más o menos tenemos nosotros lo que estamos buscando. Sin embargo, recordemos cuál es la forma estándar de nuestro sistema LTI en el espacio de estados. Pues nos dice a nosotros que la forma estándar es X' igual a X más BU Y igual a CX. Bueno, entonces nos damos cuenta que para que tenga la forma estándar, todas las derivadas de las variables de estado tienen que estar del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho. Entonces, despejemos en este caso y veamos cómo queda. Entonces, si despejamos nosotros para X2', vamos a encontrar lo siguiente. Pasamos a L por X2' al lado derecho, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros lo siguiente. X2' igual a menos 1 sobre L X1 menos R sobre L X2 más 1 sobre L por U. Entonces ahí ya tenemos nosotros, ¿verdad?, nuestra primera ecuación puesta en la forma estándar. Pasemos ahora a la ecuación 3. La ecuación 3 dice a nosotros que va a ser C por BC'. Entonces C X1' igual a IL, que es X2. Entonces igual, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo mismo, que es despejar todas las derivadas de las variables de estado en el lado izquierdo y todo lo demás en el lado derecho, obtenemos nosotros X1' igual a 1 sobre C X2. Finalmente tenemos nosotros la ecuación 2, que dice entonces Vout igual a R por IL. Pues Vout es Y, R por IL, que es X2. Entonces ya con eso estamos. Armemos entonces ahora nuestras matrices y vectores. Muy bien. Yo sé que el orden del sistema es 2 porque tenemos dos variables de estado. Sabemos que tenemos una entrada y sabemos que tenemos una salida. Entonces de aquí ya podemos ver nosotros las dimensiones de nuestras matrices. Bueno, la matriz A va a estar siendo de 2 por 2. La matriz B va a estar siendo de 2 por 1. Y la matriz C va a estar siendo de 1 por 2. Y eso lo pueden revisar ustedes, ¿verdad?, en las formulitas que vimos anteriormente. Ya conociendo estas dimensiones podemos nosotros crear un esqueleto de cómo se va a ver nuestro sistema. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Vamos a utilizar la notación de matrices con vectores. X1', X2' igual a
¿verdad? Yo sé que A va a ser entonces una matriz de 2 por 2. Esta matriz de 2 por 2 tiene que multiplicar a x1 por x2. Bueno, ¿por qué razón, verdad? Porque sabemos que pues, el modelo estándar nos dice que esto de aquí es x', esto de aquí es a, esto de aquí es x. Más nuestra matriz B, sabemos nosotros que es de 2 por 1. Entonces igual dejamos el espacio. Y multiplica a u. Entonces, más b por u. Ahora para nuestro, para y, tendríamos nosotros acá y igual a nuestra matriz C es de 1 por 2. Entonces es un vector fila que multiplica a x, x1, x2. Entonces y igual a C por x, simplemente. Bueno, vayamos llenando entonces las casillas. Bueno, vamos entonces con x1'. x1' es la ecuación 3. x1' nos dice que es 1 sobre c x2. Entonces buscamos cuál es la casilla de x2. Yo sé que aquí tenemos básicamente, esta sería la que corresponde a x1, x2, ¿verdad? Igual aquí x1, x2. Entonces para x2, 1 sobre c. Ya no tenemos nada en x1 ni nada en u. Luego tenemos x2', es la ecuación 1. Entonces tenemos menos 1 sobre lx1, menos 1 sobre lx1, menos r sobre l x2, ¿no? Y tenemos nosotros 1 sobre lu, 1 sobre l por u. Listo, ya tenemos nuestra ecuación de estado. Para la ecuación de salida tenemos que y es igual a r por x2. Entonces r, y aquí tenemos nosotros 0. ¿Ya no? Tenemos nosotros aquí 0. Muy bien, entonces ya con eso, si nos damos cuenta, pues tenemos nosotros nuestro sistema LTI en el espacio de estados. Inclusive aquí, si queremos completar nuestro sistema, podemos nosotros agregar que nuestra condición inicial es x sub 0 y ahí entonces tenemos el modelo completo LTI en el espacio de estados, ¿vale? Perfecto. Bueno, veamos una pregunta. ¿Qué podemos hacer con este modelo? Podemos emplearlo para efectuar una simulación del circuito. Bueno, ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, podemos nosotros agarrar, ¿verdad? Este modelo a x más bu igual a c por x y discretizarlo, ¿verdad? Y sabemos nosotros que al discretizarlo vamos a nosotros encontrar también un sistema LTI pero discreto en el tiempo, en donde obviamente estas matrices AD, CD y BD dependen del método de discretización. Veámoslo entonces, veamos cómo se ve esto
simulado. Entonces para esto también le subí a Canvas un script que es este RLC ZOH, ¿verdad? Que es el ejemplo que hicimos discretizado utilizando Zero Order Hold. Entonces colocamos aquí ciertos parámetros específicos, ¿verdad? Entonces calculamos nosotros aquí las matrices, ¿verdad? Yo sé que voy a poner resistencia de 100 ohmios, un inductor de 1 henry y un capacitor de 10.000 microfarads. En este caso defino las matrices de forma literal, ¿verdad? La matriz A era 0, 1 sobre el capacitor. Luego la siguiente fila era menos 1 sobre la inductancia, menos R sobre la inductancia. La matriz B de esta forma, la matriz C de esta forma. Luego establecemos algunos parámetros para la simulación, ¿verdad? Tiempo inicial, tiempo final de simulación, el periodo de muestreo, el número de iteraciones. Establecemos ciertos parámetros, por ejemplo, nuestras condiciones iniciales. Para este caso estoy inicializando el voltaje en el capacitor en menos 0.5 voltios y una corriente de inductor de 0. Vamos a ver qué ocurre si cambiamos esto. Vamos a dejar, ¿verdad? Por ejemplo, que nuestra fuente de voltaje, el valor inicial de la fuente de voltaje va a estar en 0. Es decir, cuando vamos a hacer de caso que está apagada la fuente, entonces luego la encendemos. Definimos aquí la salida, ¿verdad? Aquí establecemos también unos arrays porque quiero guardar las trayectorias de las variables de estado y luego graficarlas. Aquí tenemos nosotros la discretización utilizando Zero Order Hold. Aquí podríamos haber utilizado nosotros la función C2D, pero aquí les estoy colocando un ejemplo de cómo podemos utilizar esta función de la exponencial de la matriz y usar algunas variables simbólicas para encontrar la discretización del Zero Order Hold utilizando la definición. Luego utilizamos básicamente nuestra solución recursiva. En este caso aquí le vamos a colocar una entrada de 1 voltio, ¿verdad?, a la fuente de voltaje, y nos damos cuenta que simplemente generar la simulación es calcular de forma recursiva este sistema LTI discreto en el tiempo. Luego aquí vamos a nosotros graficar, ¿no? Entonces corremos esto. Y vemos nosotros que se generan estas figuras de acá. La figura 1 nos muestra a nosotros qué ocurre, ¿verdad?, con el vector de estado. En azul tenemos nosotros el voltaje en el capacitor y en naranja tenemos la corriente del inductor. Bueno, en Y es la salida, ¿verdad? Y U va a ser nuestra entrada. La entrada U nos damos cuenta que está cabalmente en 1 voltio, ¿verdad?, que es la fuente de voltaje constante que estamos colocando. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros que va a ocurrir con el circuito? Bueno, el circuito es un circuito RLC. Bueno, el voltaje del capacitor empieza en un valor distinto de 0, cabalmente empieza en menos 0.5. ¿Qué va a ocurrir? Cuando nosotros alimentamos a un circuito RLC con una fuente DC, el capacitor empieza a almacenar carga, ¿verdad?, hasta que su voltaje llega al valor de la fuente. ¿Y qué ocurre con el capacitor? Se convierte en un abierto. ¿Qué ocurre cuando el capacitor se convierte en un abierto? Pues deja de pasar corriente. Por ende, ya no pasa corriente por el inductor y nos damos cuenta que la corriente del inductor se hace 0. Y tampoco pasa corriente por el resistor, por lo cual también se hace 0. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, una comparación entre dos respuestas. Aquí calculé la respuesta exacta, ¿verdad? Pueden revisar el código más abajo también cómo es que se calcula la solución exacta. Aquí utilicé yo la función de la exponencial de la matriz versus lo que me da a mí el Zero Order Hold. Y si ustedes se dan cuenta, son exactamente iguales las dos soluciones, ¿verdad? Tenemos la ventaja entonces de que nuestro método numérico del Zero Order Hold funciona prácticamente igual a que nosotros hubiéramos sacado analíticamente la solución, pero obviamente es mucho más práctico de hacer.
La ventaja de esto es que podemos empezar a cambiar nosotros ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumentáramos el valor de la fuente de voltaje a 2 voltios? Pues lo que ocurriría entonces es que el capacitor se carga hasta los 2 voltios y ya luego se vuelve en un abierto y la corriente se va a cero. Veamos si esto realmente ocurre. Entonces colocamos acá nosotros, por ejemplo, una valor de 2. Y como era de esperarse, ¿verdad? Tenemos nosotros ahora llega a un valor final de 2. Luego de llegar a 2, ¿verdad? Se muere la corriente básicamente. Y el voltaje en el resistor, ¿verdad? Es la suma del voltaje en el capacitor más la suma de la fuente de voltaje, ¿verdad? Hasta que eventualmente llega a 0 conforme el capacitor empieza a aumentar su carga. Aquí les va a quedar que no coincide, pero porque hay que ajustar también la generación de la solución exacta, ¿verdad? Pero no le pongamos atención en este caso. Podríamos cambiar nosotros también la condición inicial, por ejemplo, y colocar este valor positivo, por lo cual el sistema va a más rápido cargarse hasta los 2 voltios, porque empiezan pues en positivo. Nos damos cuenta, empiezan 0.5, se carga hasta 2 voltios, ¿verdad? Llegamos aquí a 0, ¿verdad? Y todo funciona según nuestra intuición. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos generando una simulación del circuito como que si esto fuera un simulador, ¿verdad? Como que si esto fuera un simulador, por ejemplo, basado en SPICE. Estamos haciendo nosotros exactamente lo mismo que hace el circuito. Entonces nos damos cuenta de cómo es que, por ejemplo, esos softwares hacen estas simulaciones. Entonces con esto tenemos nosotros una simulación completa del circuito. Podemos cambiar acá, podemos colocarle en la entrada un sinusoide a ver qué ocurre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces con esto mostramos precisamente cómo es que esto ya nos puede servir a nosotros, pues, como para simular un sistema físico, utilizando métodos numéricos de una forma súper rápida y súper práctica. ¿No? Bueno, pasemos nosotros a otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahora el caso de un sistema mecánico lineal. Muy bien. Aquí tenemos nosotros lo siguiente. Como habíamos dicho para sistemas eléctricos, ¿verdad? Que las variables de estado estaban conformadas por los voltajes en los capacitores y las corrientes en los inductores. Para sistemas mecánicos, siempre las variables de estado van a ser siempre, ¿verdad? Variables de estado son siempre posiciones, velocidades. Las entradas son las fuerzas o torques externos, y las salidas, las cantidades medidas, básicamente, ¿verdad? Bueno, en este caso nosotros aplicamos el método de impedancias para encontrar el modelo de este sistema. Vamos a hacerlo también, ¿verdad? De una forma rápida, además porque este sistema ya es un poco más tedioso, si lo quieren ver ustedes así. Vamos a plantear primero el método de impedancias, si lo quieren ver así, de forma en Laplace, y lo vamos a regresar a el tiempo, y luego lo vamos a plantear de una vez en el tiempo. Entonces tenemos dos masas, ¿verdad? Entonces, digamos la ecuación para la masa número 1. Aquí cambiamos un poquito la forma en que describimos las posiciones para que no se confundan, ¿verdad?, con las variables de estado. Entonces en este caso, según el método de impedancias, estaríamos haciendo nosotros lo siguiente. Nos diría
M1S cuadrado más BS más K P1 de S menos VS por P sub 2 de S, y todo esto es igual a 0 porque no hay ninguna fuerza externa en la masa 1. Regresando esto al dominio de tiempo, nos vamos a dar cuenta nosotros de lo siguiente, y es que esto es usando transformada inversa de Laplace. Esto es simplemente decir M1 P1 B' más B P1' más K P1 menos B P sub 2' igual a 0. Veamos cómo plantear esto, la ecuación para la masa 2, directamente de esta manera. Pues tendríamos nosotros entonces masa 2 P sub 2 B' más B P sub 2'. No tenemos ningún resorte, ¿verdad? Estaríamos con eso. Nos quedaría menos B P sub 1' igual a la fuerza externa F, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos nosotros dos ecuaciones, pero vamos a ver que para sistemas mecánicos hay dos ecuaciones que se encuentran escondidas. Bueno, vamos a hacer nosotros el cambio de variables. Vamos a decir que x1 es P sub 1, x2 es P sub 2. Ahí tenemos las posiciones, que nos hacen falta las velocidades. x3 P1', x4 P sub 2'. Las entradas son las fuerzas o torques, U igual fuerza. Las salidas son las cantidades medidas. En este caso nos dice que para este ejemplo se desea medir P sub 1 más P sub 2. Y igual P sub 1 más P sub 2. Pero esto es x1 más x2. Muy bien. Vamos a ver que existen dos ecuaciones como que escondidas para nuestro caso de los sistemas mecánicos. Porque nos vamos a dar cuenta, vamos a llamar a esta sería nuestra ecuación número 1, la ecuación número 2. Resulta que la ecuación número 3 surge de la siguiente observación. x1 es igual a P sub 1. Entonces, x1' igual a P sub 1', que es igual a x3. De esto mismo podemos ver que la ecuación 4 surge de x2 es igual a P sub 2. Entonces, x2' es igual a P sub 2', que es igual a x4. De la ecuación 1 tenemos nosotros lo siguiente, y es que pues P1 B' nos damos cuenta que es básicamente x3', dado que x3 es P sub 1', entonces si hacemos x3' sería P sub 1 B', mientras que P sub 2 B', entonces está siendo x4'. De esto entonces nosotros podemos despejar pues lo siguiente, y es que x3' va a ser igual a menos k sobre m1 x1 menos b sobre m1 x3, ¿no? Tenemos ahí, ¿verdad? KP1, ¿verdad? Menos K sobre M1 X1 menos B
P1, pero que es X3 sobre M1, dividiendo por este M1 que está multiplicando a X3', ¿verdad? Más B sobre M1 de X4, ¿verdad? Porque es P sub 2'. Luego tenemos entonces nosotros la ecuación 2, que estaría siendo X4' igual a B sobre M2 X3 menos B sobre M2 X4. Igual, ¿verdad? ¿Cuál es el orden del sistema? O sea, ¿cuántas variables de estado tenemos? 4. ¿Cuántas entradas tenemos? 1. ¿Cuántas salidas tenemos? 1. Entonces, A de 4 por 4. B es de 4 por 1. Y C es de 1 por 4. Volvemos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. Vamos a dejar esto por acá. Entonces tenemos X1', X2', X3', X4'. Esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces tenemos una matriz de 4 por 4. Que multiplica a X1, X2, X3, X4. Más una matriz de 4 por 1. Y aquí nos faltó precisamente en esta ecuación 2 más 1 sobre M2 de U, la fuerza. Esa nos faltó. U XY igual a una matriz de 4 por 1 que multiplica a X1, X2, X3, X4. Y aquí abajo, si queremos, condición inicial. Bueno, este sería todo nuestro sistema LTI en el espacio de estados. Entonces cumple, ¿verdad?, con que esto es X' igual a X más BU, Y igual a C por X. Entonces llenamos nuestra matriz. X1' nos damos cuenta que es la ecuación 3. X1' es igual a X3. 0, 0, 1, 0, 0. X2' es igual a X4. 0, 0, 0, 1, 0. X3' es menos K sobre M1. X1, 0. X2 menos B sobre M1 X3. B sobre M1 X4. 0U. Y X4' es igual a 0X1, 0X2. B sobre M2 X3 menos B sobre M2 X4. Y 1 sobre M2 por U. Finalmente, Y va a ser igual a X1 más X2. Entonces, X1 más X2, 0, 0. Y tenemos ahí entonces igual nuestro sistema en forma de un sistema estándar LTI en el espacio de estados. Un poco más involucrado, ¿verdad? Pero igual sencillo de encontrar. Muy bien. Pasamos ahora a lo que van a ser las realizaciones. Bueno, vamos a identificar pues 3 realizaciones.
Primero vamos a ver, bueno, qué pasa si tenemos nosotros una ecuación lineal ordinaria de coeficientes constantes, como la que tenemos nosotros acá. Bueno, vamos a ver que esta ecuación, vamos a ver que va a ser un modelo input-output. ¿No? O sea, tenemos aquí la entrada. Del lado derecho tenemos las entradas. Y del lado izquierdo tenemos nosotros la salida y sus derivadas. Igual acá entrada y derivadas. En este caso pongamos solo aquí entrada. Adicionalmente aquí ya nos dan a nosotros ciertas condiciones iniciales. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de coeficientes constantes, ¿verdad? Lineal. Genérica. No me están diciendo a mí a qué corresponde, ¿verdad? O sea, esto puede ser un sistema eléctrico, puede ser un sistema mecánico, puede ser un sistema químico. No sabemos. Solo sabemos que es una ecuación diferencial lineal ordinaria de coeficientes constantes, ¿verdad? Entonces, no le pongamos atención y solo veamos, bueno, si tenemos una ecuación diferencial, ¿cómo la podemos pasar a una forma de variables de estado? Muy bien. Vamos a definir nosotros cada una de la salida y sus derivadas como las variables de estado. Entonces, salida y sus derivadas son equivalentes a las variables de estado. Entonces, x1 va a ser y, x2 va a ser y', x3 va a ser y'. Esto lo que nos permite a nosotros es darnos cuenta, ¿verdad?, de que si x1 es igual a y, entonces x1' es igual a y', y esto es igual a x2. x2 es igual a y', entonces x2' es igual a y', que es igual a x3, ¿no? Y pues x3 es igual a y', por lo tanto x3' es igual a y', que si nos damos cuenta está cabalmente en la ecuación diferencial, por la cual lo podemos nosotros despejar. Entonces esa es la razón de utilizar eso como las salidas como variables de estado. Entonces, viéndolo de esa forma, nos damos cuenta que al colocarlo en forma de matrices y vectores, nos dice a nosotros que x1' es igual a x2. Entonces, aquí tenemos nosotros en la matriz x1, x2, x3. x1' es igual a x2. Bueno, luego x2' es igual a x3. Lo tenemos acá. x3' es igual a y'. ¿Pero qué es y'? Pues y' va a ser igual a 3 por u, que está por acá, menos 5, bueno, menos 4y. Pero y es x1, entonces menos 4x1. Luego tenemos más 2y', pero y' es x2, entonces más 2x2. Menos y', pero y' es x3, entonces menos 5x3. Luego vamos a decir nosotros, y aquí vamos a hacer precisamente que en la salida es igual a la primera variable de estado, que es lo que tenemos nosotros precisamente, ¿verdad? Esto de acá es básicamente esto de acá. ¿Verdad? Entonces y va a ser igual a 1, 0, 0. Bueno, en este caso me dan a mí condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces al colocarlas nos damos cuenta, bueno, y de 0 es igual a 1, pero y es x1. Entonces y de 0 es igual a x1 de 0, que es 1. Y' de 0 es igual a 0, pero y' es x2. Entonces y' de 0 es x2 de 0, igual a 0. Y' de 0 va a ser entonces igual a x3 de 0, que va a ser igual a menos 1. Y ya tenemos nuestro sistema LTI
en el espacio de estados a partir de una ecuación diferencial genérica, ¿verdad? Nada del otro mundo. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros con esto? Pues podemos agarrar este modelo de acá, ponerlo a echar punta para resolver numéricamente la ecuación diferencial. Esto es lo que ustedes hacían en métodos numéricos, ¿verdad? Donde ustedes pasaban una ecuación diferencial de orden superior a muchas ecuaciones diferenciales de primer orden para poder aplicar los métodos de aproximación numérica. Bueno, ¿cuáles son las otras realizaciones? Vamos a ver nosotros que hay dos. Hay más, ¿verdad? Y podemos hablar un poco más al respecto de estas, pero las dos fórmulas que vamos a ver nosotros se conocen como la realización canónica controlable y la realización canónica observable. Canónica controlable y canónica observable. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de controlabilidad y observabilidad, por qué es que estas realizaciones reciben estos nombres. Pero por el momento, solo llamémosles así. Estas realizaciones van a partir de una función de transferencia genérica dada por esto. Entonces parten de un sistema SAISO. En esencia, ¿no? Bueno, vamos a definir nosotros, o sea, si esta función de transferencia, ¿verdad?, es de orden k más 1, entonces tenemos nosotros k más unas variables de estado. Entonces, básicamente, vamos a definir nosotros esas k más unas variables de estado, ¿verdad? Vamos a ver que existe una tercera realización llamada mínima. Esta realización mínima cumple con ser tanto observable como controlable, ¿verdad? O sea, más adelante vamos a entender pues de qué nos sirve eso, ¿verdad? Esta es la mejor realización, pero no tiene fórmula, sino que hay que hacer un proceso ya un poco más involucrado. La ventaja de esta, ¿verdad?, de la realización mínima, es que nosotros la podemos obtener a partir de MATLAB, utilizando el comando tf. Voy a ponerlo mejor aquí en azul, ahora en verde. La realización mínima la podemos nosotros encontrar al momento de usar nosotros este comando. tf a espacio de estados, ¿verdad? La realización que usa MATLAB es la realización mínima. Bueno, dado que estas parten de un sistema SAISO, claramente, ¿verdad?, van a producir un sistema SAISO en variables de estado, ¿verdad? Obviamente. Muy bien. La realización canónica controlable tiene esta forma. Claves para saber esta realización canónica controlable. Bueno, tenemos que la matriz B es un vector columna de ceros, exceptuando en la última casilla. Tenemos que el vector, la matriz C es un vector fila que contiene, ¿verdad?, los coeficientes del numerador de forma ascendente y positivos, ¿no? De forma ascendente y positivos. Ascendente empezando desde 0, ¿verdad? Pero esto implica que de derecha a izquierda. Luego, otra clave, tenemos nosotros una diagonal de unos, ¿verdad? La diagonal de unos empieza una casilla o una columna a la derecha de la primera columna y termina, ¿verdad?, una fila antes de la última fila, ¿verdad?, en la esquina inferior derecha. La última fila corresponde a los coeficientes del denominador negativos y ascendentes. Igual, ¿verdad? Estamos hablando aquí de derecha a izquierda. Por ejemplo, bueno, tenemos nosotros el mismo circuito que estábamos analizando, ¿verdad?, en el caso del modelado directo, solo que vamos a ver que para este caso nos presentan a nosotros la función de transferencia, ¿verdad? Esta es la función de transferencia si nosotros analizamos el circuito utilizando técnicas clásicas
de modelado. Bueno, tenemos nosotros que este valor es k más 1. Entonces vamos nosotros y definimos, ¿verdad? Desde 1 hasta k más 1. Entonces desde 1 hasta 2 tenemos nosotros dos variables de estado. Coincide, ¿verdad? Si esta función de transferencia tiene un denominador de orden 2, quiere decir de que es de orden 2. Por lo tanto, el sistema, para seguir siendo de orden 2, tiene que tener dos variables de estado. Consistente. Bueno. Luego nos damos cuenta e identificamos. Bueno, este de aquí estaría siendo, ¿verdad? Tenemos nosotros, según nuestra fórmula, tenemos aquí un valor de 0, que este estaría siendo entonces esto de aquí es B0, este de aquí es B1. Luego tenemos nosotros que este es A0 y este es A1. Muy bien. Entonces vamos viendo nosotros las cosas que ya sabíamos. La matriz B es un vector columna con la última casilla igual a 1. La matriz C es un vector fila, ¿verdad? Que tiene en positivo y en ascendente los coeficientes del numerador. Entonces, ¿cuál es el primer coeficiente del numerador? B0, 0. Segundo, B1, R sobre L. Bueno, ¿qué tenemos ahora aquí, verdad? En la matriz. Es una matriz de 2 por 2 porque el orden del sistema es 2. Observaciones. Empezamos con la diagonal de unos, ¿verdad? En una columna a la derecha de la primera columna. Y terminamos con esa diagonal de unos hasta antes de la última fila. Ya se cumplió. Luego, en la última fila tenemos nosotros en orden ascendente y negativos los coeficientes del denominador. Muy bien. Entonces empezamos con A0 negativo menos 1 sobre LC. A1 negativo menos R sobre L. Esa es nuestra realización canónica controlable. Bueno, para la observable tenemos nosotros algo similar, solo que intercambiamos algunas cosas. Cosas para notar. Bueno, la matriz C es un vector fila cuya primera casilla es un 1. Segundo, ¿verdad? El vector, la matriz B es un vector columna que ahora tiene, ¿verdad?, sus valores ¿verdad?, coeficientes del numerador de forma descendente. ¿Qué más? Vemos nosotros que la diagonal de unos se mantiene exactamente igual, solo que ahora cambiamos y en lugar de que la última fila sean los coeficientes del denominador, ahora tenemos nosotros que estos van a estar, pero en la primera columna, orden descendente. Entonces, coeficientes negativos del denominador descendientes. Listo. Hagamos el mismo ejemplo otra vez, solo que ahora encontremos la realización canónica observable. Bueno, tenemos nosotros el orden k más 1, entonces dos variables de estado. Bueno, luego, ¿verdad? Tenemos nosotros que la matriz C es un vector fila con el primer componente 1. Listo. Luego, la matriz B es un vector columna con los coeficientes del numerador de forma descendente. Igual, ¿verdad? Tenemos nosotros acá que aquí hay un más 0. B0, B1, A0, A1. Entonces, de forma descendente,
tenemos nosotros en positivo V1 R sobre L, V0, 0. Luego tenemos nosotros igual, ¿verdad? El mismo 1 o la misma diagonal de unos que había que se cumplía de esta forma. Y en la primera columna, los coeficientes del denominador en negativo y descendentes. Entonces, menos A1 menos R sobre L. Menos A0 menos 1 sobre LC. Listo. Muy bien. Y esas serían nuestras realizaciones. Lo que nos haría falta entonces es las linealizaciones, ¿verdad? Que ese va a ser el tema de la lección de la semana entrante. Sin embargo, antes de terminar, es importante que nosotros nos demos cuenta de algo particular, algo extraño, ¿verdad? Y es que este ejemplo lo resolvimos nosotros 3 veces. Y las 3 veces obtuvimos matrices distintas, ¿no? Cuando nosotros lo modelamos desde cero, obtuvimos este sistema que está aquí en la izquierda hacia abajo, la realización canónica controlable, la que está aquí arriba a la derecha, y la canónica observable, la que está a la derecha hacia abajo. Es el mismo circuito, pero nos produjo a nosotros 3 sistemas distintos. Y si se dan cuenta, o sea, sí se medio parecen, pero no tanto como para decir, ah, bueno, o sea, sí son lo mismo, al menos a simple vista. Esto empieza a parecer un poco extraño porque como que no coincide con la intuición que traíamos nosotros de control 1. En control 1, ¿se acuerdan ustedes que básicamente dijimos nosotros que la función de transferencia, dado que proviene de la respuesta impulsional y la respuesta impulsional es única para los sistemas, decíamos que esta respuesta impulsional era como el DPI, digámoslo así, de los sistemas. Entonces, la función de transferencia también era el DPI de los sistemas, por lo tanto era única. Entonces, tendríamos que esperar nosotros que los modelos que encontramos para el circuito fueran también únicos, porque al final si es un modelo para el circuito, pues debería ser también su identificación, ¿verdad? Su DPI. Pero aquí obtuvimos 3 modelos distintos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos nosotros 3 respuestas distintas? O sea, ¿será que alguna de estas es válida y otras son inválidas? ¿O será que las 3 son válidas? Y la respuesta es que las 3 son válidas. Y esto sale, ¿verdad?, a luz por lo que nosotros conocemos del álgebra lineal. En álgebra lineal sabemos nosotros que podemos representar una cantidad de múltiples formas, ¿verdad?, con el concepto de bases, ¿verdad?, de espacios vectoriales. Entonces, algo que se vea de una forma lo podemos representar de otra forma, pero en otro espacio vectorial. Entonces quiere decir de que estas 3 representaciones corresponden al mismo sistema, pero en 3 distintos sistemas de coordenadas, si lo quieren ver así. Es decir, para el primer caso, cuando nosotros modelamos directamente nuestro sistema, sabíamos que las variables de estado eran los voltajes el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Para las otras 2 realmente no sabemos a qué corresponden estas variables de estado. O sea, los agarramos de una forma pues genérica, pero no sabemos a qué corresponden. Habría que encontrar alguna manera de interpretar, ¿verdad?, qué son esas cantidades. Muy bien. Resulta que hay una forma precisamente de poder determinar que en efecto todas esas respuestas o esas 3 representaciones distintas corresponden al mismo sistema, ¿verdad? Entonces, la forma en que nosotros podemos verificar que esas 3 representaciones correspondan al mismo sistema es que si nosotros calculamos la función de transferencia, va a ser igual para los 3 casos. Entonces vamos a definir nosotros la función de transferencia. Ojo, aquí es una función de transferencia más general, porque nos permite a nosotros esta fórmula calcular funciones de transferencia para sistemas MIMO. Quiere decir de que para un sistema SISO, la función de transferencia es lo que esperaríamos, ¿verdad? Una función racional, o sea, un polinomio de otro polinomio. Pero para sistemas MIMO, démonos cuenta que es del tamaño, ¿verdad? O sea, si el sistema SISO es un escalar, porque P igual a 1, M igual a 1.
Pero si el sistema es MIMO, ya P y M no son 1, entonces ya no es una cantidad escalar, sino que es como que una matriz de funciones de transferencia que nos relaciona todas las entradas o cada una de las entradas con cada una de las salidas. Entonces es, si se dan cuenta, un poco complicada de calcular. Hay que sacar una inversa, ¿verdad? Ya es un poco más pues complicada de calcular. La ventaja es de que esto es básicamente lo que ustedes calculan al utilizar el comando de MATLAB SSATF, o bien lo pueden ustedes hacer utilizando pues las herramientas de matemática simbólica. Entonces, siempre que si yo tengo varios sistemas, ¿verdad? Calculo la función de transferencia y es la misma para todos esos sistemas, quiere decir de que todos esos sistemas son distintas representaciones del mismo fenómeno o circuito o sistema mecánico físico, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo esto. Y explicando un poco más esto, ¿verdad? Esto realmente no es pues tan importante, pero nos da la razón del por qué. Es que la razón del por qué podemos hacer nosotros esta equivalencia entre los distintos sistemas es de que hay un lema que nos dice que si tenemos dos sistemas LTI del mismo orden, ¿verdad? Con la misma entrada, con las mismas entradas y las mismas salidas, y solamente cambia, ¿verdad?, el vector de estado. Es decir, aquí tenemos el vector de estado X, aquí tenemos el vector de estado Z. Pero si nosotros encontramos una transformación lineal entre los dos espacios de estados X y Z, ¿verdad? Entonces, o sea, si podemos encontrar una relación entre esos, existe una matriz invertible V cuadrada que nos permite hacer el cambio de coordenadas. Entonces, ¿verdad? Yo puedo tener mi sistema en una representación. Si encuentro la matriz que corresponde a la transformación lineal entre los espacios, yo puedo hacer ese cambio de coordenadas para pasar de uno a otro. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, van a tener que hacer un ejercicio, ¿verdad?, en su tarea solo para pues, verificar este resultado. No vamos a entrar en mucho detalle. Sí sirve bastante, o sea, si nosotros nos metiéramos un poco más a estudiar acerca de sistemas puramente lineales, resulta que se pueden utilizar estos cambios de coordenadas para poder encontrar, por ejemplo, y se los pongo así, digamos que tengamos un sistema que tiene ciertas partes que son inestables, ¿verdad? Y que esas partes inestables yo no las puedo manipular, es decir, no tengo ningún actuador que me permita controlar esas partes inestables. Pero sí tengo algunos actuadores que me permiten a mí controlar ciertas partes que se comportan bien del sistema. Entonces yo puedo usar un cambio de coordenadas para encontrar una representación en donde yo pueda separar al sistema en un sistema que sea controlable, digámoslo así, y en otro sistema que sea incontrolable. Entonces yo puedo descartar la parte incontrolable, si es que lo puedo hacer, ¿verdad? Si es que no me perjudica hacerlo, y enfocarme solo en la parte controlable. Pero como les digo, no vamos a entrar mucho a detalle. Vamos a ver nosotros cómo hacer otras modificaciones en caso que nos topáramos con alguna situación, algo así, ¿verdad? Pero solamente hay que saber ahí porque cae a lo que habíamos platicado nosotros acerca de álgebra lineal. Muy bien. Entonces, como les decía, fue una lección densa porque es básicamente un overview bastante rápido, ¿verdad?, de las cosas pues, fundamentales de los sistemas LTI. Si esta fuera una clase de control LTI o de sistemas LTI, podríamos indagar mucho en varios de los temas que vimos aquí de forma muy rápida, pero como les digo, la idea es que nosotros veamos que estos resultados para los sistemas LTI y estas herramientas son bastante contundentes, robustas, ¿verdad? ¿Verdad? Y maduras, si lo quieren ver así, o sea, para sistemas LTI casi que todo está resuelto. Entonces vamos a nosotros anclarnos de eso para analizar a nuestros sistemas no lineales. Esa primera perspectiva se va a hacer evidente la otra semana, la otra lección, perdón, cuando nosotros hablemos de linealizaciones, porque va a resultar de que mediante este proceso de linealización vamos a poder nosotros capturar cierto comportamiento de sistemas no lineales utilizando sistemas LTI. Muy bien.